Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia a la hora en que usted se pueda conectar y volver a sumarse con nosotros en nuestra búsqueda del conocimiento de la palabra de Dios. Continuamos con nuestra serie, la fe común y la fe salvífica. Ya hemos estado reiterando el tipo de fe que corresponde a cada caso, es decir, la fe común, que es propia del hombre natural, que está muerto en sus pecados y delitos y esclavo de su concupiscencia, y la fe salvífica, que es propia del hombre redimido, la fe salvífica que es el don de Dios, que es regalo de la gracia de Dios, y es la fe con la que Dios capacita a sus elegidos para que respondan positivamente a su llamado particular, más allá del llamado general, y abracen la gracia de Dios, el regalo de la salvación a través de la gracia en Jesucristo. Entonces, hemos estado viendo algunos aspectos que marcan esa diferencia o esa distinción entre la fe común del hombre natural y la fe salvífica de los hombres redimidos. Y parte de esas diferencias habíamos visto que la fe común es una fe que no puede salvar. Habíamos visto que la fe común es una fe que no puede agradar a Dios. Habíamos visto que la fe común es una que no produce los frutos del reino. Sí produce algún tipo de obra, pero no las obras que son propias del reino de Dios, sino que produce obras carnales. Habíamos visto también que la fe común del hombre natural es una fe que no se rinde a Dios, no va a reconocer el señorío de Cristo sobre la persona, sobre el individuo que profesa una fe común. A lo sumo, esta persona estará dispuesto a tener una expresión religiosa de esa fe y a reconocer el señorío de Dios o el señorío de Cristo sobre el sistema religioso, pero nunca sobre su vida particular. Hoy vamos a ver que la fe común del hombre natural es una fe que solo produce falsa esperanza. Una fe que solo produce falsa esperanza. Entonces, vamos a leer allí la palabra de Dios en el libro de Miqueas, un profeta del Antiguo Testamento, en el capítulo 3, los versos del 9 al 11. Dice allí la palabra de Dios: Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y gobernantes de la casa de Israel, que aborrecéis la justicia y torcéis todo lo recto, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con iniquidad. Sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en el Señor diciendo: ¿no está el Señor en medio de nosotros? No vendrá sobre nosotros mal alguno. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como un campo, Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas, y el monte del templo será como las alturas de un bosque. Esa expresión, las alturas de un bosque, se refiere como, vamos a poner una ilustración. Imagine una casa, o digamos puede ser una gran casa, incluso una especie de palacete, algo así, o a veces podemos haber visto, quizás existan en algunas zonas de Europa algunos castillos medievales que hayan quedado y que estén en ruinas y hayan quedado sobre la cima, es decir, se hayan construido sobre la cima de una elevación, pero al quedar en ruinas y al quedar abandonados, toda la vegetación de la naturaleza de ese lugar, lo que uno llamaría maleza, va llenando, va cubriendo todo esa casa que aún se vislumbra. Es decir, lo que se ve ahí, que ahí hubo una edificación, un castillo, una casa, y está toda llena de maleza en la cima de una elevación. Y es a eso a lo que se refiere cuando dice que el monte
del templo, es decir, el templo de Dios que estaba en Jerusalén, sobre cierta altura, a esa altura le llamaban un monte, sobre la cima de esa altura estaba construido el templo, pero que el templo sería como esa ruina cubierta de vegetación, cubierta de maleza, por causa de haber quedado abandonada, sin mantenimiento, sin uso, y la naturaleza misma iría cubriendo todo el lugar, todo el inmueble. A eso es a lo que se refiere el profeta Miqueas. Es decir, que está lanzando una profecía de juicio y fatalista, podríamos decir, pero bueno, justificadamente. Dios está molesto. En esta ocasión estaba mostrando su desagrado sobre una nación que debía ser luz de las naciones, que debía ser faro de justicia para el resto del mundo, y se estaban comportando a la par o peor que los paganos, porque todavía los paganos no conocían a Dios. Los paganos no tenían una relación correcta con Dios, es decir, de hecho ninguna relación con Dios, y para ellos la vida de impiedad era algo natural, pero no debía ser así en Israel. En Israel debía haber un faro de luz, de justicia, de santidad, de honor, de diferencia con el resto del mundo, cubierto por la más densa oscuridad espiritual. Sin embargo, vemos a Israel imitando a ese mundo oscuro alrededor suyo y apagando su luz. Entonces Dios, por boca del profeta, les dice: bueno, pero ya que ustedes se comportan así, yo estoy parafraseando, ¿no? Ya que ustedes se comportan así, pues yo voy a terminar de apagar esa luz. No iba a ser permanentemente, iba a ser un apagón momentáneo, digámoslo así, un castigo, una disciplina que iba a aplicar Dios sobre su pueblo, y iba a derribar la falsa esperanza que ellos estaban depositando en el ejercicio de una fe equivocada, una fe incorrecta, una fe que a ellos les hacía pensar, les hacía creer que tenían seguridad de salvación, cuando en realidad no era así. Es decir, estaban ejerciendo una fe engañosa, una fe que les estaba produciendo en ellos una falsa esperanza, y es el fruto de ese tipo de fe común del hombre natural. Produce en los profesantes de ese tipo de fe una falsa esperanza de prosperidad, una falsa esperanza de salvación, una falsa esperanza de aceptación por parte de Dios, en fin, a fin de cuentas, una falsa esperanza. Eso es lo que produce ese tipo de fe común del hombre natural, muy diferente de la fe salvífica, que obviamente produce esperanza verdadera, seguridad de la salvación. Recordamos nuevamente las palabras del escritor de Hebreos en Hebreos 11:6, en Hebreos 11:1, en primer lugar, cuando dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y se está refiriendo evidentemente a la fe salvífica. La fe salvífica es certeza de lo que es nuestra esperanza, es decir, la esperanza del creyente, que no es una falsa esperanza cuando tiene fe salvífica, es una esperanza certera, es una esperanza con seguridad, es estar convencido de la realidad de cosas que esperamos y que aún no vemos, porque si las viéramos ya no las estuviéramos esperando. Es como la persona que está en la parada del bus, en una parada esperando que pase una ruta de ómnibus por esa zona, y esta persona, quien sea, está ahí esperando su bus, su ómnibus, y está esperando porque tiene la seguridad de que él está ubicado en la parada correcta, donde está establecida la ruta correcta por donde va a pasar el camión o el bus, el ómnibus que él está esperando.
entonces es seguro, él puede esperar con tranquilidad porque tiene la seguridad de que él está en el lugar correcto, por donde pasa la ruta correcta, la que él está esperando, y en su momento esa ruta va a llegar, y puede ser que tarde un poco más, que tarde un poco menos, en fin, pero es seguro porque él está en el lugar correcto. La fe común del hombre natural es como la persona que está en una parada de bus, pero está en la parada incorrecta, está ubicado en la ruta incorrecta y está esperando llegar a un destino al cual no va a llegar, ni va a llegar el bus que lo va a llevar a ese destino, porque él está ubicado en la parada correcta, en la ruta incorrecta. Pero él cree que está en el lugar donde debe estar. Es decir, está autoengañado o está confundido. No importa si es sincero o no en esa cuestión, la cuestión es que está en el lugar incorrecto, en la ruta incorrecta, y por lo tanto el bus que él supuestamente está esperando que lo va a llevar al destino que él desea, no va a pasar porque esa no es la ruta. Así sucede con la fe común del hombre natural, en contraste, ¿no? en distinción o en diferencia con la fe salvífica del hombre redimido. El hombre redimido está en la ruta correcta, en la parada correcta, esperando el bus correcto, que en su momento evidentemente sí va a llegar. El otro está esperando un bus que no va a llegar nunca y que nunca lo va a llevar al destino que él desea. Sencillamente está en el lugar equivocado y esperando la ruta equivocada en el lugar por donde no pasa. Y eso es lo que sucede con este ejemplo de fe, que les proveía una falsa esperanza de salvación. Estas personas, estos israelitas, estos jefes, estos sacerdotes, profetas, en fin, estaban confiando en que en Jerusalén estaba el templo de Dios, y en el templo de Dios estaba esa cámara llamada lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto, que era símbolo del trono de Dios en medio de su pueblo. Entonces ellos asumían, no está Dios en medio de nosotros. Ellos decían así: si ahí está el tabernáculo, si ahí está el lugar santísimo, si ahí está el arca del pacto, si ahí está el trono de Dios, ahí está Dios. Entonces Dios está en medio de nosotros. Entonces Dios va a cuidar su casa, porque esa es su casa, así que Dios la va a cuidar. Y si Dios va a cuidar su casa, entonces Dios va a cuidar la ciudad donde está su casa. Así que nosotros podemos ahora vivir libertinamente, como mejor nos desee, haciéndolo todo lo que nos plazca, porque a fin de cuentas Dios está en medio de nosotros. Dios va a cuidar su casa, y si Dios cuida su casa, cuidará también la ciudad donde están nuestras casas, donde nosotros vivimos. Entonces no habrá problema, no nos sobrevendrá mal alguno. Esa era la esperanza que estas personas estaban depositando, por causa de que se encontraban en el lugar donde estaba el templo. Pero ¿qué dice Dios? Bueno, pues yo voy a arrasar con esa casa que ustedes llaman lugar sagrado, que ustedes consideran que es mi lugar de habitación, y que ustedes consideran que es donde está mi trono, y que ustedes consideran que es donde yo estoy. Entonces, bueno, pues yo voy a arrasar. Ya que ustedes no viven conforme a mi naturaleza, ya que ustedes no viven en conformidad con la justicia, con la santidad, con el bien, ya que ustedes no responden a lo que deberían ser luz y sal, como serían en el Antiguo Testamento, ¿no? En este caso Israel para el mundo, ya que no lo son, pues entonces yo voy a apagar esa luz que supuestamente ustedes debían tener y no están teniendo. Es una paráfrasis mía, ¿no? de esta situación. Entonces vamos a ir leyendo y vamos a ir entrando más en detalles. En esta ocasión nos encontramos con el profeta Miqueas, quien fue contemporáneo de Isaías y que ejerció su actividad profética en Judá en la segunda mitad del siglo 8 a.C. Aquí lo encontramos clamando contra las autoridades civiles y religiosas de Jerusalén. La total adversidad de estos líderes de Israel es aquí destacada, pues de supuestos defensores contra el crimen se habían convertido ellos mismos en criminales, pues estaban edificando a Sión con sangre y estaban mostrando todo tipo de corrupción en Jerusalén, y todo esto era ocultado por la fachada de una ciudad próspera.
Los inocentes eran acusados falsamente, el derecho les era negado a los humildes y aún eran condenados a muerte. Así los avaros gobernantes podían aumentar más sus riquezas. Jeremías también clama contra este tipo de situación. Ahí lo vemos en Jeremías capítulo 22, los versos del 13 al 17. Dice: ay del que edifica su casa y sus habitaciones superiores. Es decir, está hablando de ya una casa de gente con dinerito, una casa pudiente, no la casa típica de la mayoría de las personas comunes, sino la persona que ya tenía más solvencia económica y tenía una mejor casa. Ya estamos hablando de una casa de 2 plantas, ¿no? Lo que nosotros diríamos casa con piso superior. Bien. Y edifica su casa y sus habitaciones superiores, violentando la justicia y el derecho. ¿Cómo es que este hombre acumula sus riquezas? Violentando la justicia y el derecho. Ay, es un aye, son expresiones de ay, de dolor, de lo que te viene encima. Ay del que obliga a su prójimo a trabajar de balde, es decir, a trabajar sin ganancia, y no le paga su trabajo, no le paga su sueldo. Hay del que dice: me edificaré una casa señorial con habitaciones amplias en el piso superior y le haré grandes ventanas y recubre esa casa con cedro y la pinta de rojo. ¿Acaso eres rey solo por acaparar mucho cedro? Tu padre no solo comía y bebía, sino que practicaba el derecho y la justicia, y por eso le fue bien. ¿Acaso no es esto conocerme?, afirma el Señor. Pero tus ojos y tu corazón solo buscan ganancias deshonestas, solo buscan derramar sangre inocente y practicar la opresión y la violencia. Eso es una profecía de Jeremías, como ya habíamos dicho. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Los jefes de Israel tenían la sagrada responsabilidad de tomar decisiones imparciales, no influenciadas por motivos personales y por deseos de ganancias financieras buscadas deshonestamente. Pero esos jueces, en vez de ser imparciales en el ejercicio de su trabajo como jueces, estos jueces estaban deseosos de vender sus veredictos al mejor postor, jueces corruptos. Los sacerdotes tenían el sagrado deber de instruir al pueblo sobre la ley de Dios. Lo podemos ver ahí en Levítico capítulo 10, verso 11, Deuteronomio 17, 11 también, y en Deuteronomio 33, 10. Pero estos sacerdotes demandaban honorarios, demandaban dinerito por su servicio, lo cual significaba que sus servicios no estaban al alcance del pobre. No obstante, ellos tenían la impudencia de reclamar la protección de Dios simplemente porque el templo se hallaba entre ellos. El templo, lo que sería la casa de Dios. Por tal razón, ellos asumían que Dios estaba obligado a guardarlos del mal, no importando cuán perversamente ellos vivieran. Pero, muy por el contrario, a causa de su flagrante impiedad, Dios no solo retiraba su protección de los enemigos paganos de Israel, sino que se ocuparía de que su santo templo, aquel que ellos suponían que Dios estaba obligado a defender, fuera reducido a ruinas y el sagrado recinto a un campo arado, y su linda, ese templo, esa edificación hermosa, bella, fuera abandonada como una cumbre cubierta de maleza. Como una cumbre cubierta, abandonada, en ruinas, cubierta de todo tipo de vegetación y de naturaleza. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues a un grupo de hombres, estamos viendo un grupo de hombres que estaban poniendo su fe aparentemente en Dios, pero el texto nos dice, es decir, vean cómo el texto nos indica, y es decir, lo que dice lo que dice Miqueas, y se apoyan en Dios diciendo, ¿no está el Señor en medio de nosotros?
no vendrá sobre nosotros mal alguno. Pero exactamente en qué consistía la fe de estas personas. Bien, ellos creían que porque en Jerusalén se hallaba el templo, la casa de Dios, pues Dios estaba obligado a cuidar su casa. Por tanto, no tendrían temor de ningún enemigo que les amenazara, porque si Dios cuidaba su casa, cuidaría también la ciudad donde estaba su casa. Para que les quedara bien claro, esto solo estaba denotando que ellos realmente no conocían a Dios. Así que Dios como que les va a dejar bien en claro que Él no se iba a dejar chantajear por una casa de piedra o de madera o una casa permanente, ya fuera un palacio, lo que sea que ellos hubieran construido. Dios no se iba a dejar chantajear por eso. Entonces ellos solo estaban denotando que no conocían a Dios. Y para que les quedara bien en claro que Dios no puede ser chantajeado con un templo, con un culto o con una ofrenda o con un servicio, etcétera. Y aquí es donde esto debe llamar tu atención, porque en el caso de Israel, ellos estaban tratando de jugar ese chantaje con Dios. Bueno, su casa está aquí, así que tiene que cuidar tu casa. Si no la cuida, tú sabes lo que va a pasar. No, van a venir y van a arrasar. Y tu culto, a ver, ¿y quién te va a ofrecer culto si tú no cuidas tu casa? Así que bueno, mira, a ver, un chantaje. Pero Dios no puede ser chantajeado, Dios no lo puede chantajear, pero Dios no lo puede chantajear en el caso de Israel con el tema de la casa, el templo, el culto, en fin, pero tú tampoco puedes chantajear a Dios. No, porque bueno, yo doy una ofrenda generosa, no, porque bueno, yo dirijo el culto o yo doy las clases, yo soy el maestro o yo soy el pastor. Si algo pasa y la iglesia se queda sin pastor, o eso, ¿sabes cuántas iglesias hay por ahí que no tienen un pastor oficial? No serías tú el primero ni el último, ni esa sería la primera ni la última iglesia. Es decir, no puedes chantajear a Dios con eso, no puedes chantajear a Dios con que tú ofreces un culto, con que tú ofreces una ofrenda, con que tú eres el que dirige la alabanza. No puedes chantajear a Dios con nada, definitivamente. Sencillamente, si tú no estás viviendo en la fe salvífica y si tú estás apoyándote en una fe común para vivir dentro del mundo de la iglesia de una manera que a Dios no le agrada, pues ten en cuenta que Dios perfectamente puede eliminar tu ministerio, Dios perfectamente puede sacarte del medio. Definitivamente Dios sí lo puede hacer, o Dios puede incluso, porque ha pasado, cerrar esa iglesia. Si esa iglesia en general, si todos sus líderes y todos sus miembros no están apoyándose en la verdadera fe bíblica, en la verdadera fe salvífica, en el verdadero contenido de la fe bíblica, si no están enseñando la Biblia rectamente, si su culto es todo un manojo de cosas mentirosas, pues Dios puede cerrar esa iglesia. Definitivamente lo puede hacer. Si tienes duda de eso, mira las mismas iglesias que aparecen, aunque se mencionan en el Nuevo Testamento, las iglesias del Asia, a las que Juan le escribe ahí en el Apocalipsis. Ninguna de esas iglesias existe hoy como iglesia. ¿Y qué pasó? Pues sencillamente en algún momento dejaron de servir a Dios con fidelidad y se cerró. Dios abrió nuevas iglesias, sí, seguro, y la iglesia ha seguido creciendo en general. Las iglesias visibles, las iglesias locales no han dejado de abrirse, no han dejado de crecer, en fin, pero como mismo surge una iglesia en un lugar, desaparece. Mira a ver si existe hoy la iglesia de Colosas. Mira a ver, de hecho ni siquiera Colosas es un lugar que hoy pudiéramos decir que existe como ciudad. En tiempos de Pablo existía, pero ahora no existe. Y en fin, que Dios sí puede cerrar tu iglesia o tu ministerio, sí lo puede hacer. No puedes pensar que porque tú tienes algo que a ti te parece que es especial, que con eso tú vas a obligar a Dios a que te bendiga. No va a pasar por eso, no va a suceder por eso. Tú no puedes obligar a Dios a nada, ni puedes chantajear a Dios con nada, definitivamente. Entonces, Dios les hace saber por boca del profeta cuál sería el fin de esa casa sagrada.
sería arrasada por los propios enemigos que ellos decían, no, ningún enemigo que nos amenace va por esos mismos enemigos, esa casa va a ser arrasada. Y así Dios castigaría toda la maldad y defendería la justicia. Como podemos ver, estos hombres de Jerusalén sí tenían fe, mostraban fe de alguna manera, pero la fe de ellos no los movía a amar a Dios y al prójimo, ni a buscar la justicia, ni la santidad, ni la rectitud, todo lo contrario, puesto que no era más que una fe que buscara sus propios deseos, sus propios antojos, solamente buscaba su propia satisfacción personal. Esa fe solo los movía hacia ese gusto personal de su propia satisfacción, pero esa fe no los movía ni a amar a Dios, ni a amar a su prójimo, ni a amar la justicia, ni a amar la santidad. Sencillamente no era una fe que buscara la gloria de Dios, sino que solamente era una fe chantajista que solo se interesaba en el beneficio personal de sus profesantes. Podemos entender que esta fe no los podía salvar, de hecho no los salvó. Más bien vemos que el ejercicio de esa fe egoísta y malvada los condenó. Entonces, te dejo con esta reflexión de Miqueas. Definitivamente hay una importante, o diría yo una sabia lección que aprendemos del profeta Miqueas de esta situación. No puedes chantajear a Dios, no puedes obligar a Dios con nada. Si intentas que Dios te bendiga solo porque tú eres el super pastor o el super predicador o el super maestro, o como te quieras hacer creer que eres, o porque tienes un ministerio, no sé, que a ti te parece que es muy tremendo, lo que sea, porque tú das una ofrenda muy generosa, por cualquier cosa, no sé, no puedes chantajear a Dios con eso. No puedes, porque realmente tú no tienes nada, absolutamente nada, que sea propio de ti y que Dios necesite. Tú tienes que darte cuenta de eso. Digamos, ¿qué es lo que tienes? ¿Tienes sabiduría para hablar? ¿De dónde crees que salió? ¿Crees que es tuyo? No, no es tuyo. Eso te fue dado. Y aún incluso si fuese del desarrollo de tus propios talentos naturales, aún tus talentos naturales te fueron dados. Entonces, tú no tienes nada que Dios necesite. Tú no tienes nada, absolutamente nada, que Dios tenga necesidad de eso. Tú no lo tienes. Dios es el dueño de todos los recursos de la creación. Toda la creación le pertenece a Dios. Si Dios quiere un predicador, tendrá uno mejor que tú. Si Dios quiere un maestro, tendrá uno mejor que tú. Si Dios quiere una iglesia santa, vas a tener una mejor que la que tú estás tratando de edificar sobre bases mentirosas. Sí, en fin, tú no puedes chantajear a Dios con nada. Si tú crees que estás dando una ofrenda generosa, Dios es el dueño del oro y de la plata. Todo es de Dios, todo, absolutamente. No hay nada que no sea de Él. Y por lo tanto, no hay nada con lo cual tú puedas hacer que Dios se vea o se sienta obligado a defender tu causa o a bendecirte a ti. No va a pasar así si tú no estás andando de la mano de Dios, bajo la guía del Espíritu, por el ejercicio de la fe salvífica, la verdadera fe salvífica, sometido al señorío de Cristo, imitando el carácter de Cristo, menguando tú y que Cristo crezca en ti. Si eso no está sucediendo en tu vida, no tienes nada que ofrecer a Dios que a Dios le haga falta, y no tienes nada que Dios se vea obligado a defenderte o a bendecirte. Nada, absolutamente nada. Pero si tú estás andando en la fe salvífica y estás andando en la guía del Espíritu y estás siendo lleno del Espíritu y estás ofreciendo tu servicio a Dios en esa guía, en esa obediencia al señorío de Cristo, y estás haciendo las cosas correctamente, aún eso no es motivo para que Dios se sienta obligado a nada. La cuestión es que Dios
va a bendecir lo que es de Él propiamente, va a bendecir aquello que Dios, sobre aquellas cosas que Dios ha hecho una promesa. Definitivamente, si Dios ha prometido defender o bendecir a la obediencia, a la justicia, a la santidad, si Dios ha prometido dar bendición sobre estas, digamos, condiciones o frutos de la verdadera fe salvífica, pero no es porque Dios se sienta obligado contigo en nada, es porque eso es parte de sus propias promesas, eso es parte de lo que Dios está dirigiendo Él mismo como parte de su propio propósito. Es una cuestión que está en Dios propiamente, es decir, no está en nosotros, es decir, no es algo que nosotros podamos utilizar o emplear para tratar de sobornar a Dios o para tratar de obligar a Dios. Si estás pensando de esa manera, estás completamente equivocado, y en algún momento Dios te lo hará saber, como lo hizo con el pueblo de Israel a través de la boca del profeta Miqueas, que ellos también confiaban erróneamente en que tenían la casa de Dios con ellos, que tenían el recinto sagrado con ellos, y que Dios estaba obligado a defender ese recinto, esa casa, y por lo tanto nada mal les vendría a ellos y ellos podrían seguir viviendo antojadizamente. Y el profeta Miqueas les dice, pues no va a suceder así, pues no, tu chantaje no sirve de nada y Dios va a acabar con todo esto. Y si lo hizo con su pueblo en aquel momento, Dios lo puede hacer contigo también ahora. Es decir, tú no eres más especial, debes entender eso. Tú por ti mismo no eres más especial que ninguna de estas personas. Sencillamente, si tú anduvieras conforme al derecho, conforme a la justicia, conforme a la obediencia, en conformidad al sometimiento al señorío de Cristo, en conformidad a la guía del Espíritu, entonces Dios te bendeciría, porque ese es su propósito y porque esa es su promesa, pero no es porque Él esté obligado contigo, sino porque esa es la dirección que Él mismo ha estipulado para la bendición de su pueblo, de su obra, de su iglesia, en fin. Pero es por Él, no por ti, porque tú existes para la gloria de Él, y eso es algo que tú tienes que interiorizar. Tú existes para la gloria de Él. Todo tu servicio es para la gloria de Dios. Todas tus obras deben ser para la gloria de Dios. Todo debe redundar para la gloria de Dios. Dios debe ser el centro y el objetivo de tu vida. No es tu beneficio personal. Que obtengas beneficios o que obtengas bendiciones, en definitiva, porque Dios quiera bendecirte en determinado momento, eso es otra cuestión, pero no es porque Dios esté obligado a hacerlo contigo por nada especial que tú creas que hay en ti. No lo hizo con Israel, no lo va a hacer contigo. Si andas en la misma fe errada en la que andaba Israel, tendrás el mismo fruto y el mismo resultado que Dios trajo sobre Israel. Definitivamente la fe común del hombre natural es una fe que no produce salvación, es una fe que no agrada a Dios, es una fe que no se rinde a Dios, es una fe que solo produce o solo provee falsa esperanza. Entonces, te animo, te exhorto a que procures buscar la fe salvífica y entender estas diferencias para que puedas analizar tu vida, y como ya preguntamos en un video anterior, qué clase de vida estás viviendo, qué clase de vida estás llevando, cómo estás dirigiendo tu vida. ¿Es el Espíritu de Dios la guía de tu vida? ¿Estás andando en conformidad a lo que su palabra enseña? Tienes que buscar responderte esas preguntas, y bueno, ya entonces podrás saber si podrás disfrutar o no de la bendición de Dios, o solo tendrás que esperar el día del juicio, como les pasó a ellos y como le va a pasar a muchos otros que se presentarán delante del Señor, y Dios les dirá, o el Señor les dirá: no te conozco, apártate de mí. Eres un malhechor, eres un hacedor de maldad, eres un maldito desobediente y yo no te conozco. Y el escritor de Hebreos dice que para estas personas solo queda una horrenda expectación de juicio. Entonces, bueno, te dejo para que analices todas estas cosas, para que busques seguir creciendo en el conocimiento de la verdad de Dios, y
definitivamente para que rindas tu vida a Jesucristo y para que te entregues de una manera completa, incondicional, totalmente a los pies del Señor Jesucristo, y busques la guía del Espíritu en conformidad con su revelación en su palabra, porque es ahí donde único puedes encontrar dirección sabia, correcta y segura, como dice el apóstol Pedro en una de sus cartas, cuando dice que tenemos la palabra profética más segura, la cual alumbra como en lugar oscuro, y se refiere a la revelación de la Escritura. Definitivamente es ahí donde único puedes edificar una fe salvífica. Dios te bendiga y te espero en un próximo video.